una formación muy integral. Eh, la verdad que tenemos toda disposición para aprender todas las ramas de la medicina. Siempre quedan puntos que depende del esfuerzo de cada uno aprender o no, por el interés que uno tiene, como en cualquier facultad. Pero en líneas generales, la enseñanza y todo lo que aprendemos, cómo salimos preparados, tenemos un buen nivel. Yo estoy entre dos, ¿verdad? Entre histología y anatomía patológica, ¿verdad? Porque histología es una materia difícil porque estás empezando, ¿verdad? Entonces, realmente, de repente te descoloca, no sabes qué estudiar, no sabes qué te están hablando, no sabes cómo estudiar, pensar que tienes que saber todo, ¿verdad? Entonces no sabes, tienes que organizarte. Y entonces, más por el cambio, ¿verdad? Por el contenido y por todo lo que se aprende y por todo lo que el currículum de la materia, yo creo que es la más difícil, anatomía patológica. Yo diría que es. Bueno, la verdad que fue una decisión al final de mi formación ya, faltando un mes para recibirme. Empecé a averiguar un poco más sobre Brasil porque en realidad no teníamos mucho conocimiento. Yo conocía a poquísimas personas que fueron a estudiar a Brasil, a hacer la residencia en Brasil. Sí, muchos posgrados, especializaciones, pero residencias muy poco. Entonces empecé a hablar con una amiga que estaba allá, que ella fue mi compañera en la facultad, que se había ido a estudiar, y me comentó, ¿verdad? Eh, más o menos cómo era el proceso. Y ahí empecé a averiguar, ¿verdad? Cuáles pueden ser los pros y los contras de estudiar en Brasil. Y como pros vi, la verdad que varios pros, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel que tiene Brasil hoy en día, ¿verdad? Tiene varios hospitales de buenísima infraestructura, que ya saben lo que es una estructura hospital-escuela para enseñanza al residente, ¿verdad? Y que pueden también permitirme explorar, además de la parte de práctica clínica, también la parte de investigación y la parte de docencia, ¿verdad? Que quiero siempre explorar un poco también. En Brasil hay una falta de médicos muy importante, ¿verdad? Inclusive el gobierno está importando médicos porque faltan médicos, entonces hay un campo de trabajo muy importante, hay oportunidades de trabajo importantes. Y además eso, ¿verdad? Hay que ver que también está cerca, ¿verdad? Brasil. Yo de repente quiero venir, tomo un vuelo, ya estoy, ¿verdad? Son ventajas, ¿verdad? Ventajitas, ¿verdad? Que uno no tiene que pensar mucho a la hora de decidir porque siempre vale la pena, ¿verdad? Tomar que sea lejos o cerca, pero es una ventaja, quiera o no. Y por último, el espectro de enfermedades también, ¿verdad? Brasil tiene una cara igual que Paraguay, aparato circulatorio, neoplasia e infecto contagioso, ¿verdad? Entonces más o menos el espectro. Entonces el día de mañana, si me quiero volver, ya está tratando lo mismo que ya está haciendo en mi residencia o mi práctica clínica en Brasil. Entonces yo encontré muchos pros. La verdad que no. Yo portugués, antes de irme poco y nada. La verdad que estudié acá casi un mes antes de irme, 3 horas por semana, con una profesora particular, que ella me dio más o menos algunos detalles, las precisas, ¿verdad? Para el día a día. Eso sí, para sacar el registro de médico en Brasil, vos necesitas un nivel intermedio superior en el examen de CELPE-BRAS, se llama, ¿verdad? Que es un examen que tiene una parte teórica, escribir, distintos tipos de textos, ¿verdad? Y tiene una parte oral, pues tenés que hablar con una examinadora y no es un examen muy complicado, ¿verdad? Lo importante es que alguien te enseñe cómo va a hacer el examen, o sea que vos vayas preparado para saber qué vas a encontrar. Pero en líneas generales para mí por lo menos, y yo creo que para la mayoría no es demasiado desafío el tema del portugués. Es así, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer para hacer una especialidad es ver qué tipo de especialidad quiere hacer. Puede hacer una residencia o una especialización, o sea, un posgrado. ¿Cuál es la diferencia? La residencia requiere mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, es un horario mucho más integral, con guardias, ¿verdad? Y un tiempo grande en el hospital. Y también hay casos que vos podés hacer simplemente la especialización, ¿verdad? Que es mucho menos exigente a la hora de tiempo, sería más un curso, ¿verdad? Entonces, las ventajas de la residencia son
primero, que tiene mucho más peso en el currículum, y segundo, que no hace falta rendir el examen para formar parte de la sociedad de esa especialidad en Brasil. En cambio, el que hace una especialización sí tendría que rendir el examen, y segundo, muchas veces siendo extranjero nos sirve para ejercer en ese país. Entonces, de mucho más peso, siempre es mejor hacer la residencia si es posible. ¿Qué hace falta para hacer la residencia? En Brasil lo primero que tiene que hacer es revalidar el diploma, ¿verdad? Que es un proceso difícil, ¿verdad? Porque son exámenes que tú tienes que rendir para hacer que tu diploma, que tu título de médico valga en Brasil. Bueno, ¿cómo es el tema de la revalidación? El tema de la revalidación, tenés varios exámenes, ¿verdad? ¿Cómo era antes? Cada universidad federal, que en cada estado de Brasil hay una universidad federal, realizaba un examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? San Pablo hacía un examen en una fecha, o te iba el día pasado, eras médico. Río de Janeiro hacía otro examen, pasado eras médico. ¿Qué se vio? Que eran exámenes muy diferentes, entonces se unieron todos los exámenes en algo que se llama revalida. O sea que hoy en día se quiere hacer un solo examen en todo el país de Brasil para que médicos extranjeros se conviertan en médicos brasileños, ¿verdad? Que tu título valga en Brasil. Ese revalida es un examen que se rinde generalmente hacia el final de año. Consiste en muchas preguntas teóricas, ¿verdad? Y si pasa la segunda fase, consiste también tiene escenarios prácticos, ¿verdad? Por ejemplo, reanimación neonatal. Te sale un bebé, tenés que reanimar y hacer los pasos correctamente. Reanimación en adultos, o atender una atención pediátrica de rutina, puericultura, por ejemplo. O sea, son escenarios prácticos. Vos pasás por eso, y siempre es hacer generalmente el 60%. Si vos hiciste el 60% en el teórico, el 60% en el práctico, revalidas tu diploma y sos médico más. Y después de ese examen de revalidación, viene otro examen que es diferente, y eso quiero que quede claro, ¿verdad? Que es el de la residencia. O sea, son dos exámenes los que hay que rendir. Primero, revalidar el diploma, y segundo, rendir el examen de la residencia. Ahora, una cosa que quiero decirle a los compañeros, ¿verdad? Que de repente es difícil darse cuenta que como ese examen de revalidación es a final de año, allá por octubre generalmente, o septiembre, y los exámenes de residencia son en noviembre y diciembre. ¿Qué pasa? Vos revalidás en octubre, septiembre, pero tenés que hacer documentaciones, y de repente no podés llegar a octubre, noviembre, diciembre rendir los exámenes de residencia. Entonces, generalmente, la gran mayoría de compañeros que yo vi que hicieron en Brasil, y yo mismo, demorás 2 años en hacer la residencia. ¿Por qué? Porque rendiste este examen de revalidación este año, no llegaste a los exámenes de residencia, tenés que esperar al año siguiente, noviembre, diciembre, para rendir los exámenes de residencia. Entonces, ¿cómo hacer para revalidar? En Brasil hay cursillos, ¿verdad? Para la residencia, preparados solamente para la residencia, ¿verdad? Que abarcan las grandes especialidades: clínica médica, pediatría, ginecotetricia, cirugía y salud preventiva, ¿verdad? Que sería salud pública acá, ¿verdad? Entonces, esos cursillos te preparan muy bien para la residencia, y da la casualidad que lo que ellos dan es lo mismo que te piden para revalidar. Entonces, sería muy bueno hacer estos cursillos, ¿verdad? Yo hice el cursillo y son, la verdad, clases increíbles. Son personas que se dedican mucho a la parte didáctica. Entonces son cursos muy buenos, que se aprende mucho, ¿verdad? Y si no se pueden hacer estos cursos, por lo menos comprar los libros, los materiales, ¿verdad? Y leer de esos libros para ir a rendir la revalidación, ¿verdad? Ese curso, creo que es importante decir, ¿verdad? Son cursos que se tienen una vez por semana en Brasil, ¿verdad? Una clase de una vez por semana, y te dan 2 libros por clase, o tenés que leer los 2 libros en la semana. Y te va otra vez después, y las clases duran 5 o 6 horas, ¿verdad? Entonces sería ese mecanismo que yo seguí, ¿verdad? Y que me sirvió no solamente para pasar la revalidación, sino para repasar todo lo que hay en las facultades. Son cursos realmente increíbles, y sobre todo ellos desglosan mucho la parte de clínica médica, ¿verdad? Que de repente en un año de facultad es difícil dar toda la clínica médica, y ellos desglosan mucho por módulos. Entonces me sirvió mucho para aprender a mí.
Y una vez que ya revalidaste, para la residencia sería ese mismo conocimiento, o sea, piden también las 5 grandes, entonces ya sería un repaso que vos haces para rendir a la residencia, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es hacer ese cursillo si se puede, ¿verdad? Y si no se puede, por lo menos comprar los libros, ¿verdad? Comprar los libros y leer esos libros para rendir la revalidación. Por supuesto, si vos tenés un pariente en Brasil, te puede ir a estudiar y no pagar departamento, hacer el curso, ¿verdad? Si no tenés de repente medios, puedes comprar los libros y estudiar acá en tu casa y te va a rendir la revalidación acá, ¿verdad? Ahora, además de ese examen único al que se unieron todas las facultades, existen otras facultades separadas que también hacen su examen. Por ejemplo, en Minas Gerais, el Federal de Minas hace su examen aparte. El Federal de Mato Grosso en Cuiabá hace su examen aparte. Entonces, ¿qué significa eso? No tenés solamente una oportunidad. Hay otros exámenes durante el año. Entonces, si vos tenés suerte y un examen se abre ya por julio, probablemente podés llegar a hacer todo en un año y rendir los exámenes de la residencia, ¿verdad? Entonces, eso es bueno saber, ¿verdad? Entonces, si quieren investigar cómo hacer para revalidar, es cuestión de entrar, poner revalida en internet, revalida Brasil, van a ver toda la información. Y también, si no ponen Facultad de Minas Gerais o Facultad de Cuiabá, ¿verdad? Que van a ver ahí la información sobre cómo revalidar el diploma. Ahora, ¿cuál es más accesible de esos exámenes? Generalmente es o el revalida, que es el más justo, o Minas Gerais. Yo rendí en Cuiabá y pasé mi año, ¿verdad? Pero fue muy injusto el examen. Y cada vez está siendo más injusto, ¿por qué? Porque los médicos brasileños no quieren de repente que entremos tantos médicos extranjeros, entonces hacen exámenes bien difíciles, ¿verdad? Como en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo entonces revalida o Minas Gerais. Para la gente que quiere ir a Brasil, averiguar en esos dos lugares y rendir ahí. Bueno, entonces después vienen los exámenes de la residencia. Los exámenes de la residencia no son como con AREM acá. Vos elegís una facultad a la que querés entrar, elegís la especialidad que querés hacer y vos competís contra todos los que quieren hacer esa especialidad en ese hospital. Por ejemplo, la UPI de San Pablo. Vos querés hacer clínica médica. Yo me fui y rendí ahí y competí contra todos los que hicieron querían hacer clínica médica ahí. O sea, no es que competís contra todos los médicos que hacen residencia como es con AREM. Vos competís solamente con los de clínica médica. Bueno, entonces, los costos, ¿verdad? Bueno, eso depende, ¿verdad? Depende primero si vas a quedarte a estudiar en Paraguay, ¿verdad? Y irte a rendir solamente el examen, o si vas a realmente mudarte a estudiar en Brasil, ¿verdad? Bueno, yo generalmente recomiendo a la gente que puede ir a Brasil a estudiar. Primero, ¿por qué? Por el idioma, aprender a hablar mejor portugués, eso mejora la relación médico-paciente, ¿verdad? Después, ¿qué más? Tener la oportunidad de hacer pasantías mientras estás estudiando para revalidar. Y son muy abiertos a la pasantía, es cuestión de averiguar allá. Yo hice una pasantía de un mes y poco en un hospital. Hablé con un médico, me contactó con otro médico y hice una pasantía que aprendí muchísimo. Hice en la parte de clínica médica en la Santa Casa de Curitiba. Y sirve mucho para currículum también, ¿verdad? Porque eso miran mucho ellos a la hora de seleccionar los residentes. Y la oportunidad de hacer el curso, ¿verdad? Las clases son muy buenas y te ayudan mucho a escuchar las clases. Vos te vas a complementar el libro a leer. ¿Cuánto sale ese curso? Hacer ese curso. Creo que ahora está por 1.000 reales más o menos, ¿verdad? 1.000 reales, sería cerca de 2 millones, ¿verdad? 2 millones. Y vivir en Brasil, por lo menos en Paraná, donde yo estuve, en un departamento, ya con agua, electricidad, internet, ¿verdad? Sale alrededor de 1.000. Y con comida y algunas cosas más, ¿verdad? Básicas, 1.500, ¿verdad? Reales. Entonces, para dar una idea, ¿verdad? Eso depende. Generalmente, si te vas a vivir a San Pablo, Río de Janeiro, si te vas a vivir a grandes capitales, es mucho más cara la vida, ¿verdad? Ahí, en vez de salirte en 1.000, te va a salir 2.000, ¿verdad? Pero bueno, en las periferias más o menos sería, y hay lugares más baratos inclusive. Yo viví en Curitiba. Entonces, lo que vas a gastar es alrededor de los 2.500 reales. ¿Qué es lo ideal? Tener algún conocido,
a un familiar, hay mucha gente que tiene familiar en Brasil. Entonces se va, te quedas ahí unos meses, ¿verdad? Aprender portugués, hacer una pasantía, estudiar y rendir la revalidación. Eso sería lo ideal. Ahí vas a estar solamente los 1000 del curso. ¿Y cuál es la otra opción? Quedarse acá a estudiar. Hay ese material del curso. Hay mucha gente que ya hizo el curso y quiere vender, ¿verdad? Ahí depende. Si vas a comprar los libros de todo el curso completo o de la mitad. ¿Por qué digo la mitad? Porque en realidad son dos cursos, dos cursitos. Un curso es tipo la facultad. Te va a decir qué es la enfermedad, la etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento, pronóstico. ¿Sabes? Y el otro curso es más diagnóstico sindrómico. Por ejemplo, empieza con un caso clínico de dolor abdominal y te va desglosando todo lo que te puede dar dolor abdominal. Entonces entra más por el síntoma y después desglosa las enfermedades y el otro es más cada enfermedad, cada módulo. Entonces son dos, si vas a comprar todos los libros de los dos cursos juntos, la gente generalmente vende por 2.500 reales, ¿verdad? Porque eso el curso no vende. Es gente que hizo el curso, tiene los libros y te vende a vos. Entonces generalmente 2.500 reales para ir a comprar todos los libros bien completos. Te encerrada cada función y le metes, ¿verdad? Generalmente lo que tenés que estudiar se recomienda 6 a 8 horas por día, ¿verdad? Parece poco, pero no es poco porque 6 a 8 horas sin Facebook, sin celular, sin mirar tu WhatsApp, entonces es un poquito difícil, ¿verdad? Pero es cuestión de dedicación, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco de los costos, ¿verdad? Eso es a grandes rasgos, para dar una idea, ¿verdad? Eso es lo que yo viví, lo que yo vi, pero de que puede ser mucho más barato o mucho más caro, puede ser, pero ese sería un promedio, para ayudar a todos los compañeros que de repente quieren tener una idea, hablar con su papá, ver si tienen los medios. Especialización. Bueno, quiero hacer clínica médica primero. Siempre me interesó la parte clínica y hacer una especialidad después. En Brasil, clínica médica son 2 años de la residencia y ahí vos tenés la posibilidad de elegir una subespecialidad, ya sea endocrino, gastro, reumatología, infectología, ¿verdad? Por más que infecto se puede hacer directo también. Entonces, esa es la idea, clínica médica y después hacer una subespecialidad, ¿verdad? Algo importante para decirle a los compañeros, ¿verdad? Que siempre antes de irse tienen que averiguar cómo es la competitividad para conseguir realmente un puesto en esa especialidad, ¿verdad? Porque en Brasil vos rendís por hospital, como ya expliqué, ¿verdad? Entonces, de repente dermato es una especialidad muy difícil de conseguir, ¿verdad? Clínica también, pero es un poco más accesible porque tiene más lugares. Por ejemplo, dermatología en algunos hospitales tiene 4 o 5 lugares y muchos brasileños quieren, entonces de repente es muy difícil, ¿verdad? Generalmente la gente de esa facultad tiene un poco más de capacidad de elegir, ¿verdad? Son seleccionados antes que extranjeros, entonces de repente hay que averiguar bien y hablar bien ese tema, tipo qué se quiere hacer, si conviene de repente salir directamente a una residencia o conviene hacer primero acá y después salir a especializarse después. Entonces eso es importante a la hora de elegir. Yo quiero hacer clínica médica, gracias a Dios ya entré a clínica, ¿verdad? Entonces es importante siempre averiguar esas cosas antes de salir, ya sea Brasil o cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Bueno, la verdad que yo voy a empezar mi residencia ahora, ¿verdad? Voy a hacer R1, tampoco tengo mucha experiencia todavía, ¿verdad? Voy a empezar mi carrera médica, pero lo que le puedo decir es que es importante prepararse en los primeros años, ¿verdad? Tratar de hacer un trabajo de investigación que tiene muy en cuenta cualquier hospital del mundo, ¿verdad? Sea Brasil, de cualquier lugar, involucrarse en trabajo de investigación, eso es muy importante. Y cualquier cosa que uno hace, pedir el certificado, ¿verdad? Si te da emergencia médica, pedir ese certificado de que hiciste tanto tiempo ahí, qué es lo que hiciste, ¿verdad? Si te da un congreso, pedir. Siempre tener todo bien ordenado, eso porque de repente llega después a la hora de hacer un currículum y nos perdemos, ¿verdad? Entonces eso primero, ser ordenado con ese tema. Esa es la principal recomendación. Y otra cosa es no desesperarse, ¿verdad? Siempre es preguntar y preguntar, ¿verdad? Averiguar, siempre vamos a ayudarnos entre todos, ¿verdad? Somos pocos los parados que somos pocos, pero tenemos que ayudarnos entre todos, ¿verdad? Entonces siempre decirle nomás que
hay muchos paraguayos que triunfan en el exterior y que yo me di cuenta que conocí mucho ahora en Brasil, ¿verdad? Entonces es solamente cuestión de averiguar y preguntar, no tener miedo y que realmente salir vale la pena, ¿verdad? La verdad que salimos del micromundo en el que nosotros vivimos de repente y te abre la mente, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal, ¿verdad? Y es una buena experiencia. Así como también quedarse para algunas especialidades es súper importante, ¿verdad? Empezar en Paraguay y después salir, ¿verdad? Entonces no es siempre hay que ver lo bueno y lo malo de cada decisión, ¿verdad? Tipo, de repente, para mí yo pensé que fue mejor salir, entonces yo vi que había pros en salir, ¿verdad? Pero no siempre es la mejor opción, ¿verdad? Entonces, siempre preguntar, ver si hay realmente disponibilidad, qué es lo que más conviene acorde a la especialidad. Interesarse y no tener miedo. Solamente decirle a los compañeros que cualquier cosa yo estoy a disposición de ellos, ¿verdad? Que de repente yo sé que cuesta conseguir información, por eso me parece una idea espectacular del CEMUCA, ¿verdad? Entonces yo también quería haber tenido algunos videos en YouTube para mirar y para saber de qué es lo que se trata, cómo lo que es. Y les quiero agradecer, ¿verdad? Un honor para mí. Y nada, solamente eso de que estoy a disposición, cualquier duda que tengan. Y gracias por haber contactado conmigo y cualquier cosa, estamos a disposición. ¿La brasilera? La brasilera, papá.